Hola a todos, bienvenidos otra vez al Cronista de la Corte y a esta sección de charlas con el cronista. Volvemos a dar la bienvenida a Ricardo. Hola Jonathan, ¿qué ¿Qué tal? tal? Ya más que un invitado, se convierte casi en un colaborador. Y bueno, ¿de qué hablamos hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de miembros de la realeza con mucho orgullo. Ujú. Como vimos la película Rojo, Blanco y Sangre Azul hace unos días, eh, pues en la que retrata la historia de amor entre dos chicos, el hijo de la presidenta de Estados Unidos y el segundo heredero a la corona británica. eh, Surgió la idea, ¿no?, de hacer este capítulo hablando de los miembros de la realeza, pues posiblemente homosexuales, bisexuales, lesbianas, etcétera, del colectivo LGTBI, ¿no? Ujú. Bueno, la película, para hablar un poco de ella, es muy teenager, es muy Sí, de adolescentes, es la típica historia de amor adolescente, bueno, adolescente joven, ¿no? sí, Adulto jóvenes joven. adultos eran. Ujú. Bueno, lo que trae como novedad es que yo creo que por primera vez, porque yo no he visto una película donde se plantee eso, pues que un príncipe de Reino Unido, de una dinastía totalmente inventada, por supuesto, se enamora de otro hombre. Y entonces él plantea una dualidad muy bien planteada, en la que, bueno, pues él dice que una cosa es Henry, porque él se llama Henry, una cosa es Sí, Henry con sus apellidos, que es que no me acuerdo de la dinastía que era, pero él, pues ese Henry es un joven, adulto, homosexual, enamorado de un chico Alex. de su edad, Alex, y otro, esa dualidad donde marca que él también es un príncipe segundo heredero al trono británico y que por lo tanto el príncipe Henry no tiene una vida propia, sino que pertenece al pueblo del Reino Unido, de la Gran Bretaña. Entonces, eso es interesante de ver. Creo que tal vez lo podrían haber explotado un poquito más en la película porque esa era la parte importante, porque que el hijo de la presidenta de los Estados Unidos sea homosexual, pues eso será. Eso no plantea ninguna No, problemática. no plantea problemática ninguna. Que el segundo en la línea de sucesión al trono británico sea homosexual, eso plantea un problema y eso plantea algo interesante a desarrollar. Ujú. ¿Mm? Se desarrolla, porque en la película se desarrolla, pero bueno, el momento culmen ocurre casi al final, pero bueno, está bien. Y además es una película que es larga. Sí, La es película dura larga, 2 horas. es larga. Pero bueno, que quien la quiera ver, le invitamos a que la vea. No está mal, sobre todo si nos gusta o si os gusta todo esto de amor adolescente, porque está muy enfocado a los adolescentes. Creo que viene de un libro. Sí, Entonces, bueno, pues es el típico libro adolescente. Seguramente el libro estará mejor que la película, como ocurre en este tipo de casos. No me he leído el libro, así que del libro yo no puedo juzgar nada. Pero bueno, yo animo a que la gente lo vea, que está bien, para sí, pasar el el rato. argumento es interesante. Bueno, podría estar planteado de otra forma, pero sí que es interesante plantearse esas preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso de que un posible sucesor al trono fuera homosexual? Claro, porque mira, nos encontramos hoy en día, en pleno siglo XXI, con solamente dos miembros de la realeza abierta, bueno, o declarados abiertamente homosexuales, Ujú. de la realeza europea. Hay un príncipe indio, por ejemplo, que también es homosexual, pero bueno, eso es ya el continente asiático. Aquí en Europa contamos con el jefe de la Casa Real de Baviera, el Ujú. duque Franz, que tiene 89, 90 años, por ahí ronda, y que en el año 2021, creo que fue en el año 2021 o en el 2022, él salió públicamente del armario y se presentó con su pareja oficial, que lleva siendo pareja suya muchos años. Ujú. Un estilo a lo que ha ocurrido con María del Monte, ¿no? Que salió del armario
en el Orgullo de Sevilla. Y bueno, pues luego se ha presentado a su pareja de muchos años y luego resulta que ella pues siempre han estado juntas en las fotos, se ha visto luego en vídeos juntas y tal, en todo lo que María del Monte participaba. Pues con el duque Franz de Baviera pasa lo mismo. Quien nos dedicamos siempre al mundo de la genealogía royal y la investigación de la realeza a nivel histórico, bueno, pues sabíamos que él era homosexual y que tenía pareja y tal. Por supuesto, eso pertenece a la intimidad de la persona y era él quien tenía que decirlo si quería, lo ha dicho, cosa que me parece muy valiente y me parece muy bien normalizar eso, y más a esa edad. Estamos siempre acostumbrados a salidas del armario de gente joven, que me parece muy bonito, pero más bonito me parece que un señor de 90 años rompa cualquier convencionalismo y salga a la palestra. Y luego, en Reino Unido, tenemos a un primo de la siempre añorada reina Isabel, que en gloria esté, como se dice, que es Lord Izard Mountbatten, que él estuvo casado con una mujer en un primer matrimonio, un matrimonio heterosexual, y luego, hace también unos años, creo que fue en el año 2016, 2017, creo que fue, no recuerdo muy bien, se unió en matrimonio o se casó con su actual marido. Pero claro, son miembros de la realeza que Lord Mountbatten, bueno, Lord Izard Mountbatten y el jefe de la casa Real Baviera, en Alemania no hay monarquía, es una república. Él es, digamos, quien recoge el legado histórico y dinástico. Pero claro, son personas que no van a reinar Claro, nunca. como pasaría en Portugal, ¿no? Claro, Don Duarte. con Don Duarte es parecido. El duque de Baviera es pues Don Duarte en Portugal, ¿no? Para hacer un paralelismo. Pero no es gente que vaya a reinar, por lo menos de una forma inmediata, por lo tanto, que ellos sean homosexuales no plantea un gran problema a las monarquías. El problema vendría, entiéndase problema, el problema a enfrentar, mejor dicho, porque no hay ningún problema en que una persona sea homosexual, sino el problema a plantear sería qué sucedería si una persona cercana al trono o un heredero inmediato al trono fuera homosexual, lesbiana, no tanto bisexual, porque eso tiene una rápida, bueno, es más fácil solucionarlo en el caso, pero con gays y con lesbianas se plantea una problemática, puesto que en la mayoría de países occidentales está reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo tanto, no habría inconveniente en que una persona homosexual de la realeza se uniera a alguien de su mismo sexo. Incluso hay iglesias protestantes que consienten también el matrimonio eclesiástico, o sea, hacer un matrimonio religioso. No habría ningún problema por esa parte, pero luego nos encontramos también en que la mayoría de países occidentales le dan los mismos derechos a los hijos naturales y a los hijos adoptivos. Ahí estaría el problema. Ahí estaría el problema. Tanto que existieran, pues yo qué sé, un soberano en el país que sea, ¿no? Gay o lesbiana y que tenga una pareja de su mismo sexo. Eso, pues bueno, se puede plantear. El problema sería qué hacer con la sucesión. Pasa al siguiente más directo en la línea, se reconocen los hijos adoptivos como sucesores y podemos ir más allá. ¿Qué sucede en el caso de que un miembro de la realeza sea transexual? Es decir, aquí hay un abanico de cosas que más tarde o más temprano las monarquías se tienen que adaptar y las monarquías tienen que plantear. Claro. Porque las monarquías, afortunadamente, se van amoldando a los tiempos que corren, pero son un legado de una tradición histórica también. Y es muy difícil encontrar un equilibrio entre la modernidad y la conservación de esas tradiciones. Claro. Es muy complicado, muy complicado. Pero bueno, yo creo que en Reino Unido eso ya se planteó, ¿no? En Reino Unido, como siempre, un paso a la por vanguardia. delante. Fíjate que ellos luego son muy insulares para los temas de la monarquía, porque ellos son tremendamente insulares, no les gusta mucho relacionarse con lo... Sí se relacionan, pero bueno, ellos tienen como... Son una monarquía más insular, no es una monarquía continental. Ellos sí que creo que lo plantearon con el nacimiento del príncipe George, del hijo mayor de los actuales príncipes de Gales. No sé muy bien cómo quedó la cosa, pero algo se planteó. En el resto de países no. Yo creo
que serán estos países protestantes, ya sea Reino Unido o ya sea los países escandinavos, quienes planteen qué sucedería, los primeros que solucionen el problema y que den una solución viable al resto de monarquías. Aunque ahora que estoy pensando, yo creo que los Países Bajos también se habló del asunto, ¿eh? De qué pasaría si la heredera, porque es una heredera, creo que se planteó que qué pasaría si ella, Amalia se llama, si ella fuera lesbiana. Creo que se planteó, no me hagas mucho caso, ¿eh? O no me hagáis mucho caso los que me escuchéis, pero yo creo que se planteó. Igualmente, si no se ha planteado, animo al gobierno de los Países Bajos a que se plantee. Porque eso hay que plantearlo, sin miedo, sin miedo. Incluso los monárquicos, que tienen mucho miedo. Normalmente los monárquicos son gente muy tradicional, Sí, más conservadora en estos aspectos, y les da miedo a veces enfrentarse a estos problemas. Pero si queremos que esto perdure de una buena forma, queremos que esto se asiente bien, esto se tiene que plantear, sin miedo ninguno. La monarquía española, por ejemplo, ha dado pequeños pasos hacia el colectivo, no pasos tan grandes como Margarita II de Dinamarca o como los príncipes de Gales o la princesa Victoria de Suecia, que sí que han dado grandísimos pasos hacia ellos. Por ejemplo, la princesa Victoria es la que dio, no sé si lo sigue dando, pero yo creo que sí, el premio de gay del año allí en Suecia, es decir, se dan unos avances. Aquí en España, el rey Felipe recibió a representantes del colectivo LGTBI, creo que durante su primer año de reinado. El rey Juan Carlos, bueno, don Juan Carlos lo que hizo fue cuando se promulgó la ley del matrimonio igualitario, que se hizo en época de Zapatero, 2008 creo que fue, ¿no? O 2000. No recuerdo, porque además yo, Bueno. cuando se aprobó, digamos así, yo no vivía en España todavía. Yo creo que fue ahí cuando se aprobó. Yo sé que lo aprobó el presidente Zapatero. Pues los periodistas le preguntaron al rey Juan Carlos si iba a hacer lo mismo que el rey de los belgas, porque el rey de los belgas, no el actual, sino creo que fue el rey Balduino, que te lo digo todo de cabeza. Hay un problema una vez de que iba contra los principios del monarca belga firmar la ley del aborto, por sus principios católicos. Y entonces decidió dejar de ejercer de forma momentánea, digamos, el poder de la corona para no tener que firmar esa ley. Y el Parlamento belga lo resolvió de alguna manera. Y aquí en España el rey Juan Carlos dijo, yo soy el rey de España, yo no soy el rey de Bélgica. Claro. Y firmó la ley del matrimonio igualitario. Entonces han sido pequeños pasitos, ha habido alguna recepción más en Marivent, hay una imagen que se ve a Doña Sofía y luego se ve un chico joven con un abanico con la bandera del arco iris. Pues está bien, hay gente que tiene cierto recelo a estas cosas, pero está bien. Es que el colectivo homosexual tiene que verse aceptado por la Casa Real. Y la Casa Real tiene que hacer guiños. Yo sé que no es mucho de eso, le cuesta, yo sé que cuesta. Pero bueno, que lo tienen que hacer, que no pasa nada. Y mientras ellos lo tienen normalizado. Pues como ellos lo tienen normalizado de forma intrínseca, tienen que exponer esa normalización. Que lo vayan haciendo. Tal vez nos encontremos con la sorpresa de que Leonor y Sofía, como chicas jóvenes, y que seguramente conocerán homosexuales y lesbianas, transexuales y tal, como es normal, algún pasito darán. ¿Quién Entiendo sabe? que sí. Ya veremos a ver qué hacen. Y ahora, antes de adentrarnos en, bueno, en personajes específicos, me gustaría preguntarte si somos conscientes de que desde siempre hubo gente, bueno, miembros de la realeza que pertenecían al colectivo. Es algo muy, muy normal y hay que normalizarlo cada vez más. Claro. ¿Pero se ha escrito algo de esto? Sí. Además, fíjate que es más fácil escribir sobre los miembros de la realeza homosexuales que, por ejemplo, sobre cualquier persona del pueblo llano, digámoslo así, porque normalmente la gente del pueblo llano no deja
documentación. Claro, pero no deja de ser un asunto delicado. Sí, sí, no, claro que es un asunto delicado. El problema que ocurre es, en Europa sí que hay algún libro que trata sobre estos temas. En España sí que hay un par de ellos, creo, pero el problema es que abren excesivamente el abanico. Es decir, empiezan hablando de Alejandro Magno, siempre se empieza por Alejandro Magno. Y terminan hablando, pues yo qué sé, del duque de Windsor, del tío de Isabel II, que dicen que era bisexual. Vale, está bien. El problema es que un abanico tan grande de gente y de épocas hace que empieces cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo y termines hace 50 años. Claro. Una evolución social, una evolución mental, distintos conceptos de masculinidad, feminidad y homosexualidad, distintas religiones. Alejandro Magno es heredero de esa cuenca del Mediterráneo, donde, por ejemplo, en Egipto, pues se casaban entre hermanos en épocas de crisis, los Incluso faraones, padres claro, con sus hijas. para, digamos, custodiar esa sangre real y tener una legitimidad histórica y todo esto, ¿no? Pues claro, en aquel momento el concepto de moral judío-cristiano, que entra más tarde, muchísimo más tarde, ahí no se tenía presente todavía. Entonces, claro, si partimos de ahí y evolucionamos hasta el duque, digo el duque de Windsor porque es lo que he dicho antes, ¿eh? Evolucionamos hasta él, claro, pero es que son un montón de años. La sociedad ha ido viendo la homosexualidad de distinta forma. Claro, formas desde de Alejandro pensamiento Magno, distintas, culturas completamente distintas. claro. Y el gran problema es que yo creo que hay que ser consciente de cuáles son nuestras limitaciones. Por ejemplo, si yo me pusiera a escribir un libro sobre la homosexualidad en la realeza, yo no me atrevería a hablar de Alejandro Magno, puesto que yo puedo saber cosas de Alejandro Magno que he aprendido en la carrera, cuando hice historia, ya está, pero yo no sé nada de Alejandro Magno para atreverme a escribir sobre si tenía una relación con Patroclo, creo que se llamaba, o algo así. No. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque vemos la homosexualidad desde el punto de vista del siglo XXI y no profundizamos en los personajes, que eso es un problema. Vamos al tópico y empezamos. Sí, porque Felipe de Orleans, el hermano de Luis XIV, era homosexual, travesti, ta, ta, ta. Sí, sí, ya está. Y ahora saltamos a otro punto. O sea, a otro personaje. ¿Y el trasfondo? Claro, no hay un trasfondo, no se meten en el trasfondo y crean estereotipos, crean caricaturas, van postergando tópicos y entonces, claro, ¿a mí de qué me sirve saber que el duque de Orleans, o sea, sí, que Felipe de Orleans era travesti? Sí, y eso Cuando se quieras travestía. o no, eso ayuda a perpetuar la estigmatización de la Claro que sí, homosexualidad en la realeza también. por De supuesto. igual forma que se estigmatizó y se sigue estigmatizando desafortunadamente en muchas ocasiones en la sociedad en general, eso ayuda a Claro, perpetuar todavía más en las casas reales, claro que sí, teniendo en cuenta pues, toda la mochila que llevan. por supuesto. Y fíjate, todos estos, bueno, no voy a decir todos, ¿no? Pero la mayoría de los personajes homosexuales a partir del siglo XVIII, que podríamos decir es donde hay mayor documentación a la hora de poder atestiguar todo esto, la gran mayoría tienen un trasfondo detrás malísimo y son víctimas. Sí, vidas completamente catastróficas. Claro, y hay que ver, por ejemplo, las distintas religiones, ¿no? Si tú te vas al mundo ortodoxo, por ponerte un ejemplo, nos encontramos con el gran duque, por ejemplo, el gran duque Constantino, Constantino Konstantinovich. Él era nieto del zar Nicolás I y él era un señor muy culto. A mí me parece a mí me transmite bonomía. Tú lo ves con esa barbita, esas gafitas por aquí, un señor muy culto, un intelectual, escribía poesía y firmaba como KR. Él se casó con una princesa de la casa de Sajonia-Altenburgo, Isabel, que como era protestante y al casarse con él se convirtió a la ortodoxia, se cambió el nombre a Elisabetta Mavrikievna. Por ejemplo, las hijas del zar Nicolás II la llamaban tía Mavra. Ese matrimonio fue bastante feliz y tuvo, creo que fueron 10, 9, 10, 11 hijos, una cosa así. Pero claro, cuando se hicieron, él muere en 1915, en plena guerra mundial. Cuando salen los diarios, cuando se descubren los diarios de él, es cuando se descubre que él tenía una vida homosexual oculta.
él iba a casas de baños y él pues se había enganchado enganchado emocionalmente, Sí. a un par de jovencitos y luego vemos el enorme sentimiento de culpa que él tenía por haber cedido a los deseos de la carne. Claro, y él era un padre de familia espectacular, un buen marido, fue un matrimonio armonioso, jamás se metieron en muchas polémicas, o sea, un matrimonio pues ideal, mucho más ideal que otros matrimonios. Y ahora tenía ese trasfondo que el pobre cómo se tenía que sentir. Tú fíjate la dualidad de me acuesto con Jacob, creo que se llamaba él, un chiquito que a él le hacía mucha gracia y iba a visitar de vez en cuando. Además, él cuenta en sus diarios cómo se escapaba de la guardia que lo vigilaba, o sea, una cosa así muy de película. Y luego él, después de contar todo el goce y el disfrute con este chico o con cualquiera de los chicos con los que se veía, justamente el párrafo de abajo ya te habla de lo mal que se siente, cómo reza a Dios para que lo perdone, cómo... O sea, eso es una montaña rusa Sí. de emociones. Eso es lo que hay que ver. No que él se acostara con hombres, que también, por Y supuesto, eso era la lucha interna claro, entre... es lo interesante. Hablar de que él se acostaba con hombres, que ahí es donde está la lucha interna. Luego, por ejemplo, dentro de la misma familia, bueno, del mismo imperio, mejor dicho, tenemos a Félix Yusupov, un príncipe ruso de la familia de las más adineradas que había allí, que se casa con una sobrina del zar, la princesa Irina, hija de la gran duquesa Xenia, que era la hermana del zar. Él, pues posiblemente también fuera homosexual, dicen que bisexual, lo que sea, él tenía también cierta ambigüedad en eso, se casó con ella, pero él, por ejemplo, tenía una relación con el gran duque Dimitri, y el gran duque Dimitri luego llegó a tener relaciones con Coco Chanel. Y él llegó a tener una serie de amantes ahí. Él es famoso por haber participado en el asesinato de Rasputin. Que por cierto, leve Kit Kat, Corinne Hall, una grandísima historiadora del Reino Unido, acaba de publicar un libro sobre Félix Yusupov, donde ella pone en entredicho que él matara a Rasputin. Ella afirma que el asesinato de Rasputin tiene muchísimo que ver con los servicios de inteligencia británicos para evitar una paz por separado entre el Imperio Ruso y Alemania en plena Guerra Mundial. Muy interesante y un día hablamos de eso. Pero bueno, lo meto aquí como para que nos escuchan y nos ven compren el libro Y ahora, ya hemos hablado de ortodoxos, protestantes, llega el momento de hablar de los católicos. Y en el capítulo de hoy hablaremos de personajes del colectivo en España. Pero hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Y nos vamos al siglo XV. Siglo XV. Ya sabes de quién hablo, ¿no? Enrique IV. Enriquito. Esto a mí me pasa igual que con Alejandro Magno. Yo puedo dar mi opinión, pero yo no soy un experto en el tema, me pilla muy lejos de mis investigaciones, aunque a mí me encanta la Edad Media, pero yo no sabría decir si Enrique era homosexual o no. Fíjate lo que yo creo que pasa con Enrique. Enrique nace en un momento muy turbio. También se decía de su padre, Juan II, que era homosexual y que tenía relaciones con su amigo el condestable Álvaro de Luna. Juan II se casa dos veces. Una primera vez con la madre de Enrique y una segunda vez con una princesa de Portugal, que es Isabel, la madre de Isabel la Católica. Que es la madre de Isabel la Católica y del hermano mayor de Isabel, que es Alfonso, que muere. Él, Enrique, se casa también dos veces. Una con la princesa Blanca de Navarra. Él aduce ahí que estaba maldito, que por eso no podía tener relaciones sexuales, o no podía tener hijos con ella, mejor dicho. Y entonces se casa, una vez que ese matrimonio se anula, se casa con la portuguesa Juana de Avis. Y ahí es donde empiezan los problemas para Enrique, unos problemas importantes porque él, como rey, tiene la obligación de crear una línea sucesoria, que en ese momento no hay, y su heredero más inmediato es su hermano Alfonso. Entonces,
Ahí es donde empieza todo, una corte muy dividida entre una facción muy poderosa que era Juan Pacheco, marqués de Villena, su hermano Pedro Girón, futuro que conquistó Archidona y todo esto, es el iniciador del linaje de los duques de Osuna, y el tío de ambos, que era el arzobispo de Toledo. Era un trío muy poderoso y que presionaba o apoyaba a Enrique dependiendo del sol que más calentaba. Muchos rumores de la homosexualidad de Enrique nacen de ahí, sobre todo de Juan Pacheco, que tenía que tener una lengua ese hombre, pero gorda. Él decían que era el rey, bueno, no podemos decir esa palabra, no, porque entonces a lo mejor nos censuran. Bueno, le ponían un nombre a Enrique. Y Enrique pues, ha pasado al tiempo como Enrique el Impotente, porque la hija que hubo entre Juana y Enrique, la infanta Juana, dicen que era hija De de Beltrán Beltrán de la Cueva, muy cercano a Enrique. Ahí hay varias teorías. Una dice que Juana, a la que llamaban la Beltraneja, fue engendrada porque por una cánula áurea, una especie de inseminación artificial, Sí. que eso en la serie de Isabel de televisión Se retrata española muy bien, se la retrata. verdad. Y otra teoría o otra gente afirma que fue el propio rey Enrique quien pidió a Beltrán de la Cueva que se acostara con su mujer. Luego el problema es que años después, en un momento de separación entre Enrique y Juana, Juana se queda embarazada de gemelos, de otro de por ahí, que creo que era pariente también de uno de estos nobles. No era un noble ese señor, era de linaje noble, pero no tenía título. Entonces, claro, todo esto lo sabemos y además muchas de estas cosas fueron contadas por cronistas pagados por los reyes católicos. Isabel la Católica sería todo lo buena que queramos, pero ella se tenía que encargar de dejar claro por escrito que ella era la reina legítima y propietaria de Castilla y que la muchacha, como ella la llamaba, pues no. Y una de las formas que se encontró fue, de una forma u otra, una denigración hacia su hermano. Claro, sesgar la información. Exacto. Entonces, ¿que él era homosexual? Pues tampoco lo sabemos. Puede ser. Pero eso yo creo que corresponde a los medievalistas o a los temprano modernistas acercarse a la figura de Enrique. Se ha publicado un libro hace un par de añitos o tres, creo, sobre Enrique IV. No sé si habla de ese tema, la verdad, pero bueno, sería interesante ver eso. Pero claro, no se puede afirmar que Enrique IV fuera homosexual o no, como tampoco se puede afirmar que Juana la Beltraneja fuera hija de Beltrán. Claro, bien pudiera ser hija de Enrique. Lo que pasa que ella, como bien sabes, terminó exiliada en Portugal, allí murió y, bueno, este terremoto que hubo en Portugal creo que fue en este famoso de 1755. 1755. Creo que fue en ese, la tumba, pues bueno, pues con el terremoto se fue la tumba a tomar por saco. Así que ya no se puede hacer ADN ni nada. Pero bueno, el caso de Enrique es curioso, pero es un caso el cual no se puede afirmar. Claro. Hombre, si cogemos las teorías que defienden los cronistas de Isabel o las teorías que han salido después, sí, claro, pero hay que tener cuidado. Pero claro, pero hasta qué punto ellos se plantearían la homosexualidad de la forma como la vemos hoy en día. No, claro que no, se la planteaban de una forma distinta. Vamos a ver, independientemente de acostarse con otros hombres o no, a lo mejor es que ni siquiera pensaban porque lo hacían y punto. Claro, a ver. Porque además la sexualidad se vivía de una forma totalmente distinta. Distinta Y que ahora somos todos muy libres, pero claro, hay muchos tabúes, ¿eh? Muchos. Mira que, aunque no tiene nada que ver, el otro día yo estaba viendo unas cartas entre la reina María Luisa y Manuel Godoy y ella le hablaba de su menstruación, pero con una tranquilidad, diciéndole, ay Manuel, que yo creí que estaba embarazada y no, es que ya tengo retención, o sea, ya me ha venido la menopausia. O cuando tuvo un hijo, un aborto, María Antonia, la primera mujer de Fernando VII, cuando era príncipe de Asturias, le escribe María Luisa Godoy y le dice, ha sacado menos sangre que cuando yo saco cuando mancho. O sea, con una tranquilidad.
no tenían el tabú de hoy en día. Y en aquella época, pues ella escribía con total normalidad a Manuel Godoy, pues el flujo de menstruación que tenía o que dejaba de Claro. tener. Y sí, no pasaba nada. Nadie se escandalizaba, ni siquiera Carlos IV. Nadie se escandalizaba de eso porque se trataba de una forma. Había una libertad, a ver, una libertad tampoco, ¿no? Pero había una forma de ver la moralidad distinta. Por Sí. ejemplo, Lady Holland, que era una mujer bueno, que vino aquí a España en 1803 del Reino Unido, se escandalizaba de ver el libertinaje de la aristocracia española, porque ya venía de la muy puritana Gran Bretaña. Entonces, claro, bueno, pues son formas distintas de ver esto. Y si en el siglo XVIII era distinto al siglo XXI, en el siglo XV, Claro. pues sería completamente distinto. Entonces habría que verlo, pero ya te digo, eso yo creo que corresponde a los medievalistas o a los modernistas, Ujú. ver la figura de Enrique IV. Por supuesto. Y ahora, avanzando un poquito en el tiempo, cuéntame, ¿qué personajes de la realeza, Pues mira, pues, tenemos en España una lesbiana, o, no caigamos en el tópico, una presunta lesbiana. ujú, Ella fue Isabel de Borbón y Borbón. no de Borbón y Parma? No, Borbón-Parma no. Yo odio eso de Borbón y Borbón-Parma. Borbón y Borbón dos Sicilias. No, no, no. Borbón y Borbón. Lo de Parma y dos Sicilias fue algo que se hizo en el siglo XIX, Ujú, bueno, por otros tipos de motivos. Fíjate, metamos otra historia aquí para añadir esto y ahora volvemos a la infanta Isabel. La madre del rey don Juan Carlos, doña María, la condesa de Barcelona, hizo unas memorias ujú, para Javier, un periodista. Bueno, digamos, unas memorias dictadas que Javier fue copiando, ¿no? Y las memorias se llaman Yo, María de Borbón. No es Yo, María de Borbón dos Sicilias. No, no, es Yo, María de Borbón. Intentando ella, pues, dar, creo yo, su punto de vista y déjate de Borbón dos Sicilias, que somos Borbones. claro. Pues un poco así está. Ella era Isabel de Borbón y Borbón. Ella era hija de Felipe de Borbón, un infante, y de una princesa francesa, hija, creo que era la hija mayor, si no me equivoco, creo que sí, de Luis XV, de Francia. Ella nace en un momento en el cual nace en España, en el Palacio del Buen Retiro, en un momento en el cual reina su abuelo Felipe V, su padre no está, su padre está en Italia guerreando, por eso luego más tarde consigue el ducado de Parma, el trono del ducado de Parma. Empezamos ya con una historia interesante, un padre ausente. Claro, y es eso, aquí hay que empezar a ver el trasfondo para entender o para tratar de entender en este capítulo que estamos hablando aquí, tampoco podemos profundizar mucho, pero tratar de entender la figura de Isabel. Ella nace en España. Su madre, cuando la tiene, tenía 14 años. Imagínate una princesa francesa que viene aquí a casarse con un infante, inmediatamente que se queda embarazada, el infante se va, que no espera ni al nacimiento. No porque no quiera esperar, sino porque, bueno, Ya, las pues, costumbres era otra época, la geopolítica mandaba y se tenía que ir a Italia a guerrear. Pero esa pobre criatura, la princesa, la madre, aquí sola en la corte, sola entre comillas, es decir, es una corte claro, que ella no rodeada de conoce, gente, pero una de las figuras más importantes que en ese sería su momento no marido, está. que es, o sea, la excusa del por qué estaba en España no estaba, era su marido. Entonces, ella se queda ahí y nace su primogénita, Isabel, la llamaban Isabelita. Ella nace en una corte donde está su abuela, Isabel de Farnesio, que es la María Luisa de esta etapa del siglo XVIII, una mujer fuerte, Ujú, totalitaria, y su marido, Felipe V, que fue el primer rey Borbón que tuvimos en España, un rey muy totalitario y, bueno, pues con cierto desequilibrio, algo le pasaba a nivel mental. Las crónicas dicen que su majestad se creía rana o que su majestad se creía muerto, se tumbaba en la cama así, estoy no me muerto. hables que estoy muerto. Claro, pues tú imagínate una pobre criatura en ese ambiente, sin más infantas, sin más infantes de su edad, rodeada siempre de una servidumbre y una madre
que tuvo una relación así, y la figura ausente del padre. Ujú. Ya empezamos así. Luego, cuando ella tiene 8 o 9 años, que ya su padre tiene el trono de Parma, al norte de la península italiana, allí que se van. Llegan a una corte que se crea casi ex novo, nueva, y ella empieza a beber de un matrimonio que no se lleva bien, tantos años separados, la madre cada 2 por 3 cogía el petate y se iba a Versalles y se la llevaba. Ujú. Allí ella era la nieta, Isabel, nuestra Isabel, era la nieta, en aquel momento creo que era la nieta única del rey Luis XV. Con 10 años, cuando ella tiene 10 años, tiene a su primer hermano, que es Fernando. Y luego nace otra hermana, que es Luisa María Teresa, que es nuestra reina María Luisa de Parma. Es decir, Isabel es la hermana mayor de María Ujú. Luisa. Entonces se enfrenta a eso. Ella fue una niña muy bien educada, eso sí. Parma era un ducado donde la ilustración estaba a la boga, o Ujú. sea, era la vanguardia, y ella pues recibió lecciones de historia, teología, filosofía, idiomas, tocaba el piano, cantaba, todo lo que tú quieras. Esa parte estupenda. Y además bajo la vigilancia de una mujer bastante puntillosa a nivel educativo, que era la marquesa Grigny. Ujú. Vale. Pero su madre estaba ahí y su padre estaba ausente total. Aunque nunca fue una figura que rodease bien, por lo menos a Isabel. ¿Qué ocurre? En 1759 la madre de Isabel fallece por viruelas, ya se queda huérfana de madre. Ella explota la olla. Claro. Y a partir de ahí, ella tiene que abandonar su vida que conoce para irse a Viena, porque en un nuevo equilibrio que se estaba llevando a nivel diplomático en Europa, la Casa de Austria y de los Borbones se unen otra vez, y uno de los matrimonios que hay, entre otros muchos, es este, de Ujú. esta infanta, con un archiduque, el archiduque José, hijo de Francisco I del Sacro Imperio y de la conocida María Teresa de Austria, la emperatriz de Austria. Que se casa con una persona que está completamente deshecha mentalmente. Isabel. Claro, Isabel es una persona que no sabemos muy bien el motivo por qué, pero estaba pensando constantemente en la muerte. Ella desde muy pequeña tenía en su cabeza una noción, un pensamiento, y es que iba a morir joven, como efectivamente luego ocurrió. Pero ella, una persona donde su pensamiento gira en torno a la muerte en todo momento. Entonces ella llega a Viena, ya hemos dicho, ¿qué mochila lleva ella a Viena? Un padre Problemas de ausente, apego, claro, problemas de vínculo parental con su padre. Su madre, bueno, pues la tuvo muy joven, entonces su madre, mm, por más madura que fuera a nivel intelectual, porque, bueno, pues creció en el seno de lo que estamos hablando, ¿no? De las casas reales, con una educación muy estricta, todo lo que tú quieras, pero claro, pero el proceso madurativo está en pleno es auge que cuando nace la con cría. 14 años Claro, eres adolescente. una cría, eres una cría. Y entonces ella llega a Viena con esa mochila y con más cosas para casarse con el archiduque José, que no era un archiduque cualquiera, era el heredero al trono. Ujú. O sea, si sobre estas princesas está la pesada losa de dar una sucesión, sobre Isabel todavía más, porque no te casas con el último archiduque de Austria, te Claro, casas con el primero. sí, y encima cuando el matrimonio está amañado, ya. Claro, sí, ellos no se Entonces, conocían. claro, Esto es muy fácil. se casa por obligación. En estas familias funciona así, en estos momentos. Pues jamás Además, en la vida iría a crear un vínculo sano con su claro, marido. el ¿Qué problema puede es, pasar? sí, Que hay sí, casos en los que no se conocen, se casan y todo perfecto. claro, y ellos, un matrimonio de Estado, donde tienen que tragar. Eso ha ocurrido siempre, ¿eh? Ahora, aquí vemos una doble versión del matrimonio. Por un lado, José cae perdidamente enamorado de ella. Un amor que roza hasta lo enfermizo. Ujú. Ella
no le gusta nada la corte de Viena, aunque ella cae bien, ¿eh? Ella cae bien a su suegra, en la corte cae bien, se mueve bastante bien, aunque ella se mantiene un poco aislada de todo, pero bueno, cae bien. Y con José, que en ningún momento hay ninguna queja hacia él, de que sea mala persona, de que la trate mal, pero ella, claro, está viendo que él es un pesado, ¿no? Por así decirlo, una persona que está siempre encima y todo esto, y ella pues no está enamorada de él. Ella conoce allí a mucha gente, incluso a Mozart, ya conoce a Mozart, pero seguramente a quien más ilusión le hizo conocer sería su cuñada, la hermana de su marido, que era la archiduquesa María Cristina, de quien parece que se enamoró. Ahora. Pero y ahora te lanzo una pregunta, pero bueno, muy rápida de contestar. Fíjate cómo ella con su marido tiene problemas de vínculo emocional. Ella no termina de enamorarse de su marido, No. tiene problemas para mantener una relación medianamente sana con su marido, pero luego conoce a su cuñada y es como, bueno, pues una relación idílica, ¿no? Sí. Ellas. ¿Por qué? ¿Te has fijado que esto puede venir por el hecho de que ella tuvo un padre ausente? Entonces ella, esa figura masculina, esa figura paterna, no la necesita y por eso es probable que rechace en parte a su marido. Claro. Pero claro, con su cuñada, no, ella podría estar buscando la madre que no ha podido tener. O la hermana. O la hermana, claro, porque ella era la mayor Claro. de las hermanas. Pero fíjate tú cómo todo lo que pasa en tu infancia influye en toda tu vida. Por supuesto que influye y eso se ve. Eso Y en luego los Royals no hay excepción. No, Esto no. pasa Eso también. sucede. La propia Isabel II nuestra de España fue víctima de su infancia. Sin educación, allí perdida en el Palacio Real, así terminó toda su vida. Y todos son así. Isabel, nuestra Isabelita, la que estamos hablando ahora, también fue así. Ella llega allí y se acerca mucho a esta María Cristina. Hace unos años, 2008-2009, se publicaron, por fin, la totalidad de las cartas que existen entre Isabel y María Cristina. Las de María Cristina a Isabel no existen. Bueno, si existen, existieron en su momento, pero fueron destruidas. Ahora bien, ¿qué pasa? El estudio de Isabel, como fue una infanta, princesa, archiduquesa, que duró pocos años, fue un estudio que se hizo a lo largo del siglo XX y ya está. Entonces, todos los estudiosos de la materia siempre han dicho que, bueno, que hay que coger todo esto con muchas pinzas, porque la escritura del siglo XVIII evocaba a estas emociones tan grandes, estos sentimientos. Sí, eso es cierto, evocaba eso, ¿eh? Pero claro, el problema es que solamente habían aparecido 3 o 4 cartas por ahí repartidas hasta que por fin se han publicado todas. Y hay algunas, hay una que dice algo así como, dicen que cuando hay que levantarse lo primero que hay que hacer es pensar en Dios. Yo pienso en el fruto de mi amor, que eres tú. Algo así le escribe. Claro. Y ahora me pregunto, ellas vivían en la misma corte. En la misma corte. Entonces, ¿por qué las cartas? Yo es algo que también me pregunto mucho. Yo no sé por qué se mandaban cartas si se veían cada día. Cartas que no le daban a un criado para que se las llevara. Claro, cartas, porque puede haber el riesgo de que... Claro, eran cartas que se daban en mano. ¿Por qué se escriben esas cartas? Pues ni idea. ¿Llegó a haber consumación sexual? Si es que realmente había esos sentimientos. Yo lo dudo. Yo particularmente lo dudo. No es tan... Claro, lo que pasa es que hoy en día es eso, lo vemos todo desde el punto de vista del siglo XXI, donde una persona homosexual y una persona heterosexual tiene distintas aplicaciones donde tú te metes, te registras y puedes quedar pues, para tener sexo, para tomar café, con quien te dé la gana. En aquella época eso no era así. Y luego, hoy en día, tú puedes vivir solo y llevarte a tu casa para tener relaciones a quien tú quieras, que para eso eres libre. Claro. Pero en aquel momento, esta gente, rodeada de servidumbre, que eran miembros de la nobleza, rodeadas de un servicio doméstico, que eran los que limpiaban,
y rodeada de una cantidad de guardias ingente, a ver en qué momento tenían las pobrecitas un huequecito para tener relaciones sexuales. Es que no lo había. Claro. Y estos vestidos. Es que hay que ver todo eso. Si María Cristina Isabelita. y Isabel tenían relación, pongamos en el caso de que fueran a tener relaciones sexuales. Ya esto es hipotetizando, ¿eh? Primero hay que buscar el momento, que es muy complicado, porque ahí había guardias a cada 4 pasos. Siempre iba alguien contigo, porque estas niñas, para ponerse el corsé, ellas solas no podían. Claro. Para abrocharse un zapato, ellas solas no podían. Ahora con esas ropas. Levántate tú 40.000 enaguas para tener... Es que todo eso hay que verlo a la hora de pensar en estas cosas. Claro. Era muy difícil. Tal vez por eso ellas tenían esa correspondencia como una forma de desahogarse de todo, ¿no? De soltar eso ahí. Fíjate que la archiduquesa María Cristina luego se casa, cuando ya está Isabel muerta, con el príncipe Alberto de Sajonia. Un príncipe, bueno, casi sin fortuna, lo nombran luego gobernadores de los Países Bajos. Tienen una hija, María Teresa, que muere muy prontito, y luego adoptan a el archiduque Carlos, creo que sí, el archiduque Carlos, que era hijo de su hermano Leopoldo y de María Isabel, una hija, una hermana de Felipe I de Parma. O sea, que luego María Cristina tampoco es que tenga un matrimonio prolífero, es decir, tampoco sirve para lo que sirven estas princesas del siglo XVIII, entiéndase para cómo utilizo el término de servir, claro, para tener descendencia. Tampoco hace eso. Entonces... Pero eso jamás sabremos por qué. No, claro. Las cartas fueron destruidas. Es muy complicado. El matrimonio, volviendo a Isabelita, el matrimonio de Isabel con José fue un matrimonio difícil también, puesto que a ella le costaba mucho quedarse embarazada, tuvieron que ir a una iglesia a pedir a la Virgen una intercesión divina y todas estas cosas. Se quedó embarazada de una niña que llamaron María Teresa, que muere ya en 1770, creo que muere, una cosa así, muere muy, muy, muy pequeñita. Luego hubo 3 o 4 abortos por ahí, o 2 o 3 abortos, y luego nace otra niña que llaman María Cristina, como la cuñada, pero que como la tiene 6 mesina, esa niña muere a las pocas horas de nacer, y a la semana de haber nacido esta niña, muere nuestra Isabelita contagiada de viruelas. Entonces, claro, es una historia muy trágica. Y todo esto hay que verlo así. Ella, dicen que las últimas palabras que pronunció a su muerte es gracias Dios mío, que mi cuerpo está ardiendo porque yo he pecado con todo mi cuerpo. Algo así dice, una cosa así. Ahí hay un trasfondo. Y todo eso hay que verlo, más allá de que tuviera o no tuviera una relación con María Cristina, o tuviera o no tuviera un amor por María Cristina. También dicen que María Cristina era muy manipuladora, quién sabe si no la estaba manipulando para manipular a su hermano que era el heredero. Bueno, yo prefiero pensar que era amor verdadero. Sí, hombre, claro. Pero para eso bonito. También habría que ver las cartas de María Cristina. Dicen que fueron destruidas. Yo, que he visto muchos archivos históricos y me he dedicado mucho a rebuscar en archivos históricos. Y se encuentran cosas que se creen que se habían A veces perdido. En alguna caja por ahí polvorienta debajo de una estantería aparecen 200 cartas y no sabes de dónde son. Los archivos de Viena, que son gigantescos, pues a lo mejor allí detrás de un cuadro te encuentras las cartas de esta. Pues mira, pues puede ser, ¿eh? Ahora, si no, también hay que preguntarse por qué fueron destruidas. ¿Qué pasaba ahí para que se destruyeran? ¿Qué contenido tenían? ¿Qué contenido tenían? Porque esto lo tuvo que mandar destruir, en el caso de que se destruyeran, o bien su marido, que vivió más tiempo que ella, porque ella murió en 1798, creo que fue, a finales del siglo XVIII. Su marido vivió más tiempo, su marido... Yo no recuerdo cuándo muere su marido, pero su marido, por ejemplo, fue padrino de la reina María Josefa de Sajonia, de la tercera mujer de Fernando VII. Por lo tanto, el hombre moriría en 1820 o por ahí, más o menos, en el primer tercio del siglo XIX. Si esas cartas se destruyeron, o las mandó destruir él, o las mandó destruir pues algún emperador, o yo qué sé. Ya no sé quién las mandaría destruir. Si es que se destruyeron. Claro. Entonces, bueno, pues Isabelita tiene un trasfondo que hay que ver. Tú te pones a ver los shorts que hay sobre ella, que hay alguno, por ahí te pones a mirar, y se basan en lo mismo. Las cartas ardientes, no sé qué, que sí.
que vamos a lo mismo. Hay que crear iconos, hay que crearlos. Pero hay que saber hacerlo. Pero hay que saber hacerlo, porque esta chica tiene un trasfondo. ¿Por qué piensa en la muerte? Ella tenía que tener algún problema psicológico porque ella tenía unos cambios de humor bestiales, tal vez cierta bipolaridad, no sé, los embarazos fueron malísimos, ella tenía muchísima melancolía, cuentan cómo en sus matrimonios tenía cambios de humor, en sus matrimonios, no, perdón, en sus embarazos, tenía cambios de humor muy fuertes. Bueno, pues ahí hay un trasfondo triste. Sí, nosotros aquí ahora mismo nos estamos planteando solamente la cuestión de la influencia del entorno, ¿no? Pero claro, también hay que tener en cuenta toda la herencia biológica que viene detrás. No, claro, es que si nos ponemos... Eso influye. Si nos vamos a su abuelo Felipe V, que dicen que iba por ahí croando, pues Claro, imagínate vamos tú a de qué ver, viene. tenemos ya un abuelo que tiene, si no, bueno, lo que ahora en la actualidad llamaríamos un trastorno del espectro esquizofrénico, pues una psicopatía Pues a lo mejor ella tenía o algo algo, porque parecido. delirios tenía. Hombre, desde el punto de que se Que creía que además, estaba perder la muerto. noción de la realidad y creer que es una rana Pues claro. o decir que está muerto, Hombre, pues Isabel no creo yo que se creyera rana, pero esa idea de muerte continua y constante va también, va también unido a una depresión. claro. En unos momentos, ojo, en unos momentos en los que la psicología y la psiquiatría no tenían cabida casi, a psicólogos Sí, como que Sigmund ahora Freud nosotros le costaba... sabemos que tú tienes familiares que pues tienen algún trastorno mental y pues que las siguientes generaciones están más predispuestas a sufrir Claro, un claro. trastorno. Pero claro, en esa época no se sabía. No, y que luego no había un tratamiento. Es que no lo había. Allí el único psicólogo, entre comillas, que te podías encontrar era tu confesor. Que buen hombre, estoy convencidísimo que la gran mayoría de confesores que tuvieron estas princesas, estos príncipes, serían personas encantadoras que les intentarían ayudar, pero en la medida de sus posibilidades y con sus escasos conocimientos en este tipo de problemas. Porque Dios no lo resuelve todo, que es lo que Él te tiraría, ¿no? Porque el confesor te lanzaría siempre a los brazos de Dios. Y hombre, Dios, sí, una fe te puede resolver muchas cosas si las enfocas bien, pero no todo es eso. Sí. Si tú tienes una depresión, si tú no estás contenta con tu vida, como creo que le pasaría a Isabel, rezar no le serviría de mucho. Entonces, pues, sin quitarle importancia a la gran labor de los confesores, en aquel momento no era una labor para estas cosas. Para otras a lo mejor sí, pero para estas no. Y la pobre Isabel, pues, tuvo una vida muy trágica y es donde hay que meterse. Si tú quieres sacar bien una biografía o una reseña biográfica de este personaje, hay que adentrarse en la familia, en el contexto, en esta herencia biológica que hablamos, en el contexto de España, en el contexto de Parma, en el contexto de Austria, en la familia del marido, en la corte austriaca, en el momento. Y luego, una vez que tienes claro todo esto, ya te metes en el personaje. Claro. Y empieza a ver cosas. Hay cartas de ella. Aquí en el archivo del Palacio Real hay algunas. Y luego en Parma tiene que haber un montón. Pues bueno, pues se revisan, se ven. Eso es lo que hay que hacer. No contar y ver las cartas de María Cristina, o sea, de ella, María Cristina, también, por supuesto. Pero no centrarnos solamente en lo pasional que eran las cartas. Claro. Hay que reconstruir la historia, pero correctamente. Exacto. Hay que saber crear, digamos, el icono. Y eso es complicado. Pues ella es la primer miembro... Uy, la primer, qué feminista me ha salido eso. El primer miembro, la primer miembro de la familia real española, reconocidamente homosexual, por lo menos a un nivel documental. Porque los historiadores austríacos están convencidos, después de estudiar las cartas, de que ella sí que tenía ciertas deseos lésbicos, ¿no? Podríamos decir, o bueno, o era bisexual o algo de eso. También el concepto de lesbianismo, homosexualidad y feminidad, masculinidad y todo esto en esta época era distinto. Pero bueno, existe esa posibilidad, que yo creo que sí. Hay que leerse todas las cartas. Hay que leerse las cartas. Yo animo a todo el mundo a que se compre
el libro de las cartas, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, que está publicado, lo podéis buscar. Bueno, pues yo me lo leeré. Ujú. Yo también. A ver si, a ver, a ver qué dice Isabelita. Y ahora hablamos de un personaje que a mí me intriga y me fascina muchísimo. Francisco de Asís. Francisco de Asís de Borbón y Borbón. Paquito, para los amigos. Él es el personaje, sí, el gran personaje homosexual del siglo XIX español. Ujú. El problema con Paquito es la caricatura que han creado de él como personaje. Ujú. Mira, yo a Paquito lo quiero mucho, yo lo reconozco. Lo quiero mucho como personaje, ¿no? Entiéndase. Le tengo mucho cariño, me da cierta ternura, cierta penita, porque hay una leyenda negra a su alrededor que se ha ido postergando hasta el día de hoy. Y entonces él es el ejemplo claro de caricatura creada alrededor de un personaje homosexual. Hoy en día, tú buscas Rey Don Francisco de Asís o Francisco de Asís o como sea, y ves noticias de periódicos dedicadas a este tipo de cosas, bueno, de historias y tal, y sin darse cuenta, sueltan una cantidad de comentarios homófobos hacia él que no nos atreveríamos bajo ningún concepto a soltar ante un homosexual actual. Pero, y libremente no decimos eso. Es como cuando decimos, María Luisa, la reina prostituta. Pero bueno, ¿y tú llamarías a tu vecina del quinto prostituta? Ujú. Pues con esto igual. Es una cantidad de cosas de Paquita, Paquita Natillas. Pero bueno, Eso te iba a decir, porque cuando tú buscas algo en internet, principalmente vídeos, por ejemplo, te sale mucho Francisco de Asís, Paquita, sí, Paquita sí. Natillas. Y es como, no, es que lo llamaban así, pero ¿quién lo llamaba así? ¿Qué prueba documental tienes tú de que Isabel II llamara a su marido Paquita? Ninguna. Isabel II no llamaba Paquita a su marido, nadie llamaba Paquita a su Es que marido. era su marido. Luego, con la Revolución del 68, cuando empezó una propaganda antiborbónica, ahí sí, Mm. ya lo empezaron a llamar Paquita, los periódicos satíricos, ahí sí, pero ya no era rey en aquel momento, ya había habido la Revolución Gloriosa, pero durante el reinado, ¿pero quién lo iba a llamar Paquita? ¿Pero por qué lo van a llamar Paquita? Es decir, mira, fíjate hasta dónde se ha llegado con lo de Paquito, con lo del rey Francisco. Hay una coplilla por ahí que dicen que cantaban el pueblo madrileño cuando se casaron Isabel II y él, Ujú. ¿no? Que dice algo así como, gran problema hay en la corte al saber si el consorte, cuando va al excusado, mea de pie o sentado. Eso siempre se ha vendido como una burla hacia él que cantaban en aquella época, en esos momentos, en octubre del 46, mientras él se iba a casar con Isabel II. No cantaban nada de eso. Ese Ujú. tipo de coplillas, de ser ciertas, porque muchas de las coplillas referentes a Francisco de Asís son inventadas y se inventaron en el siglo XX, haciéndolas pasar por coplillas de esa época, pero Ujú. bueno, eso es otra historia. Hubo algunas que se cantaron después de la Revolución Gloriosa, pero bueno, es normal, había un sentimiento antiborbónico y había que insultar, por así decir, a los antiguos reyes, ¿vale? Pero fíjate esa coplilla que lo que dice es que el problema es de saber si él orinaba de pie o orinaba sentado. Primero que había muchísima gente de la aristocracia que orinaba sentada. Muchísimos hombres, me refiero, que me van sentados. Y entonces, luego se dice también que el rey Fran, por culpa de esta copla, que ya te digo, pudo ser inventada Ujú. hace 50 o 60 años, sale que el rey Francisco tenía hipospadias. ¿Qué es la hipospadias? La hipospadias es una enfermedad que hace que tú no tengas la uretra en el glande, Ujú. sino en el tronco del pene. Sí que la uretra no se desarrolla correctamente, Exacto. entonces pues tiene un Claro, tamaño ¿y esto de reducido. dónde viene? Porque tú buscas en internet y te dicen, no, no, y en muchos libros, ¿eh?
el rey Francisco tenía hipospadias. Pero vamos a ver, ¿esto de dónde viene? Esto viene de que Gregorio Marañón, el famoso médico que fue médico personal de Alfonso XIII, que ni conoció al rey Francisco, ni analizó el cuerpo del rey Francisco, ni nada. Él dijo que, de ser cierta esa coplilla que se cantaba de si orinaba de pie o orinaba sentado, pudiera ser que tuviera hipospadias. Tú fíjate, que de ser cierto, podría ser. ¿Qué sacamos de eso? El rey Francisco tenía hipospadias. Claro. No, es que Gregorio Marañón, que tampoco era nadie para decir si tenía o no tenía hipospadias, porque no conocía al rey Francisco de nada, dijo que podría tener, igual que yo puedo hipotetizar otra cosa. Claro. Pero que yo hipotetizo una cosa no quiere decir que sea una realidad, es una hipótesis. Yo dudo que el rey Francisco tuviera hipospadias, lo dudo terriblemente. Yo, por ejemplo, ya que nos ponemos a hipotetizar, yo siempre he defendido que el rey Francisco podría ser lo que hoy llamamos intersexual, hermafrodita. Es algo que yo siempre he pensado, lo tengo ahí como hipótesis, jamás me atrevería a afirmarlo categóricamente y a decir el rey Francisco era hermafrodita. No, yo no me atrevería a decir eso. Si a mí me preguntan, esto porque es algo más sencillo, ¿no? Algo Claro. más entre nosotros y para divulgar, que es la finalidad de este canal, ¿no? La divulgación y que la gente, bueno, pues se interese por estas cosas, pues bueno, pues yo puedo comentar que una de mis opiniones es que el rey Francisco podía ser hermafrodita. Pero es una opinión mía que yo en ningún momento plasmaría en papel como una realidad, que es lo que se hace con la hipospadias. ¿Qué pasa con el rey Francisco? No hay ninguna biografía sobre él. Hay un libro escrito en el año 90 y tantos, de la colección azul, que salía hace muchos años, no me acuerdo el autor tampoco, pero que es un libro que desde el principio a fin no tiene la más mínima veracidad. Pero la más mínima veracidad. Yo no sé si es que el autor quiso hacer ahí eso, yo no sé lo que quiso hacer. Pero te presenta, por ejemplo, en el libro a Meneses como si que lo conocía de toda la vida. Porque en el libro aparece don Francisco siendo infante, Paquito siendo infante, y hablando con Meneses. Cuando Meneses aparece al lado del rey Francisco, a mediados de los años 50 o los años 60 ya casi, o sea, 1850, 1860. O sea, aparece, eso no hay duda alguna. Documentalmente hablando, él aparece en esas fechas. Entonces, el autor habla de Meneses ya en los años 40. No, en los años 40 Meneses no estaba ni por asomo, porque Meneses nació en el año 26. Entonces, se ha caricaturizado, se ha mentido mucho, se han dado mentiras o medias verdades o exageraciones como verdades absolutas en torno al rey Francisco. ¿Qué le pasa al rey Francisco? El rey Francisco, igual que hay que ver lo mismo que con Isabelita hemos visto, nace en 1822, en pleno trienio liberal, y muere en 1902. Se come todo el siglo XIX. Se muere con 80 años, 79, 80 años tendría el hombre cuando muere. Es hijo del infante don Francisco de Paula y de la infanta doña Luisa Carlota. Que como hablamos en el episodio anterior, que hablamos del infante don Francisco de Paula, pues Luisa Carlota era, como tú dijiste, una María Luisa evolucionada, una María Luisa 2.0. Una mujer muy castradora, muy totalitaria, muy intransigente, que lo que le inculcó a Paquito desde muy pequeño es: tú te tienes que casar con tu prima Isabel II y no hay más que hablar. Y él, desde pequeño, se enfocó en que se tenía que casar con su prima. Cuando ya faltaba poco para el matrimonio, él le dice a su primo carlista: cásate tú, que yo no me quiero casar con esta. Pero bueno, ya estaba todo hecho, Luisa Carlota había hecho su papel divinamente y estaba todo encaminado ya a que se casaran. ¿Él quería casarse? No. ¿El qué narices iba a querer casar con Isabel II? ¿Qué le unía a Isabel II? Nada. Nada. Eran personas opuestas. Él era un señor, un joven en aquella época, bueno, pues medianamente culto, había viajado por Europa, él había vivido mucho en la Francia burguesa de Luis Felipe, de su tío Luis Felipe. Le gustaba la música, le gustaba el arte, la filosofía. A Isabel II era una muchacha, una chica de 16 años, casi sin educación, mucho más campechana, mucho más festiva, mucho más divertida. Francisco, don Paquito, era un soso,
Pero claro, con una madre como, Claro, como la suya. es que es eso. Entonces, ese es Paquito. Y luego hay un trasfondo ahí de cómo podemos hipotetizar de cómo él podría ver esa homosexualidad, teniendo en cuenta el concepto de masculinidad, feminidad y homosexualidad de ese momento. Porque el rey Francisco no cumplía el canon de masculinidad, cosa que, por ejemplo, el príncipe Alberto del Reino Unido, el marido de la reina Victoria, sí. Pero él, bueno, pues parece que era un hombre muy afeminado, ¿no? Lo que se dice vulgarmente como que tenía pluma, una voz muy fina, uno le gustaban mucho los perfumes, le gustaba mucho todo lo que tiene que ver con el ámbito femenino. Algo De que la época. de la época, claro. Algo que, bueno, pues eso él lo tuvo que llevar de aquella manera. Él parece ser que tuvo que tener cierto bullying, entiéndase por bullying, cuando él estaba estudiando en el Liceo Enrique IV de París. Él luego hace un viaje, a lo largo de su vida van entrando y saliendo hombres en un servidumbre, que bueno, se puede dar a entender algo ahí. Bueno, pues ese es el rey Francisco, un hombre conservador, muy conservador, muchísimo. No creo que carlista, porque nos dicen siempre, era muy carlistón. Yo no creo, yo al principio pensaba que sí que era carlistón. Después de investigarlo más me he dado cuenta de que no era carlistón, él era otra cosa. Pero bueno, una mentalidad muy conservadora, muy pietista, muy católica. Pues como una persona así se enfrenta a una homosexualidad. ¿Cómo? Pues eso es lo importante. Si queremos hablar del, digamos, del rey Francisco LGTB, lo importante no es que tuviera una relación con Meneses o dejara de tener una relación con Meneses. Eso no es lo importante. Lo importante es ver cómo él se podría llegar a sentir en eso. ¿Cómo vivía ¿Y eso? cómo podría llegar a vivir eso? Y aquí, si no hay una documentación clara, sí que podríamos atrevernos, entre muchas comillas, a hipotetizar, pero con una base. Es decir, viendo cómo era la época, viendo cómo era la corte, viendo cómo era la mentalidad del momento y qué mentalidad tenía él. Porque él era una persona bastante coherente, pero dentro de un conservadurismo muy fuerte. Él, al igual que el resto de la familia real, Isabel II, su suegra, la reina María Cristina, madre de Isabel II, tenían un concepto muy patrimonialista de la corona, muy patrimonialista del reino, que chocaba con las corrientes liberales de aquel momento. Entonces, bueno, pues él, ¿cómo vería la homosexualidad? Complicado saber cómo lo veía. Sí que es cierto que él la pudo vivir mucho más abiertamente a partir del año 68, que se van a vivir a Francia. Él vive muy poquito con su mujer en el Palacio de Castilla, un par de años, allí en Francia, y se va a un apartamento, o a unos apartamentos, que su amigo, pareja, Meneses. Meneses, tenía en el número 7 de la calle Les Eges. Allí viven hasta que, bueno, luego cambia de piso, creo, también a otro sitio. Pero bueno, siempre está con Meneses, hasta que ya Meneses fallece y él se va al palacete que su hijo Alfonso XII le compró en Epinay. Ese es el rey Francisco, es decir, ver todo eso, ver la personalidad, cómo es él. Pero claro, si no hay una biografía, porque no la hay, lo que hay que hacer es irse a los papeles. Pero el problema es que casi nadie se va a los papeles. Pero es que te tienes que ver a los papeles. Tú tienes que ver una carta del rey Francisco. Tienes que ver su letra. Tienes que ver cómo se expresa él. Y cómo se expresan los demás de él. Es que si tú no ves eso, tú no sacas el contexto del hombre. Claro. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Paquita, Paquita Natillas. Paquita Natillas, Carlistón y tenía una relación con Meneses y tenía hipospadias. Ya está. En eso se basa cualquier escrito del rey Francisco. Y él ni era carlista, ni lo llamaban Paquita, ni tenía hipospadias. Lo demás sí, que tenía una relación con Meneses, eso sí. Pero claro, tú no te puedes basar solamente en eso. Se tienen que adentrar. Y eso es lo que falta en el rey Francisco, adentrarse ahí y ver esa mente tan compleja. Rodeando al rey Francisco
Es de donde, por ejemplo, mira, fíjate, un cuñado suyo, el que se casó con su hermana mayor, infanta Isabel Fernandina, ella en el año 41 se casa con un conde polaco de tercer orden, que era Ignacy Górowski. Él, de esto Ricardo y yo escribimos en nuestro libro de las cuñadas de Isabel II, hablamos de esto, de Isabel y de Górowski. Que ella se fugó vestida de hombre, ¿no? Ella sí. Él era un conde bisexual. Ujú. En los archivos policiales de París lo llaman, es un Jesús, porque a los homosexuales lo llaman Jesuses. Y dicen, la policía, él tiene el germen de los Jesuses que le viene de su padre y de su abuelo. Y fíjate tú que nos decían un gen, un germen. Un germen de los Jesuses. Dice, un germen de los Jesuses que le vienen de su padre y de su abuelo. Su padre y su abuelo serían homosexuales a lo mejor también, o bisexuales o algo así. Porque el conde Ignacy Górowski, antes de conocer a Isabel Fernanda, tenía un ménage à trois, lo que hoy se llama trieja, con el marqués de Custine y un británico. Vivían los tres en el palacete de Custine. Pues él un día va al convento donde estaba la hermana de aquel entonces infante Francisco, ella era la infanta Isabel Fernandina, va a buscarla, la espera con un carruaje, bueno, con un carruaje, con un carro y un caballo, debajo de la ventana, ella se viste de hombre, coge las sábanas de la cama, hace una cuerda y se lanza. Allá que voy. Y se van a uña de caballo. Los detienen, se lía la de San Quintín, y al final se casan en Dover, en Reino Unido, a cuya boda asisten el rey Francisco, bueno, en aquel entonces infante Francisco y su hermano, el infante Enrique, duque de Sevilla, y luego se van a vivir a Bruselas y ya ellos no vienen a España hasta el año 54, que aquí ocurre la revolución de la Vica Alvarada, y ya vienen. Bueno, pues de Górowski tenemos, que también podríamos catalogar como realeza, entre comillas, española o miembro de la familia real española, tenemos esa bisexualidad de fondo. El rey Francisco, yo no creo que fuera bisexual. Yo creo que él era un homosexual. Yo creo que era homosexual. Hablan de que podía tener relaciones con mujeres también. Yo no sé. Pero claro, aquí, por ejemplo, entramos a lo que hemos dicho antes. Dicen que ningún hijo de Isabel II era de Paquito. Vaya, se tiran casados desde el 46 hasta el 68. Se tiran casados toda la vida, ¿no? Porque la separación que ellos tuvieron no fue una separación legal. Claro. Pero bueno, hay toda la vida y ahora resulta que de los tantísimos hijos y tantísimos abortos que tiene Isabel, ninguno es de él. Todos son de cada amante distinto. Lo que hemos hablado antes. En una corte rodeada de 40.000 personas, a ver en qué momento Isabel II tiene tiempo de levantarse la falda para tener relaciones sexuales con Arana, con Puigdemont, con Tenorio, con este, con el otro, con el marqués de Bedmar, con este. Claro, es que es muy complicado. Es que es muy complicado eso. Y al rey Francisco le pasaba igual. Lo que pasa es que el rey Francisco, con esto no te quiero decir, ojo, porque ya que nos escucha gente hay que tener cuidado. Yo no quiero decir con esto que los hijos sean del rey Francisco. Yo lo que quiero decir aquí es que hay que tener cuidado a la hora de afirmar cosas. De afirmar categóricamente que la chata era hija de Arana o que Alfonso XII era hijo de Puigdemont. No se puede afirmar eso de esa forma tan categórica. No se puede afirmar. Incluso ni siquiera viendo lo que decían los diplomáticos de la época, porque el nuncio o el encargado de negocios, mejor dicho, del Vaticano en aquel momento habló de Puigdemont en sus informes y tal, pero bueno, es que la corte de Isabel II era una corte de intrigas. Entonces, hay que ver ahí eso. ¿Isabel II pudo tener amantes? Sí, pero no tenía esa vida tan escandalosa tampoco. ¿El rey Francisco tuvo sus amantes? Segurísimo, pero él era mucho más fino, mucho más elegante en todo. Él no era tanto de escándalos, él era más recto. Él tuvo poquitos, tuvo uno, yo le cuento uno, dos, tres, cuatro. Yo le cuento 4 novietes. Creo yo, unos 4 creo que son. Más de esos, yo no creo que tuviera más. No creo. ¿Mm? Eso no quiere decir que no tuviera más aventuras sexuales. Claro. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y además, también hay que tener en cuenta lo que hemos dicho antes. Una cosa es tú tener, porque hoy en día es muy fácil. Hoy en día, con las apps estas que hemos hablado, con los clubs que hay, por ejemplo, discotecas de ambiente,
todo este tema del cruising, es decir, hoy en día es tremendamente fácil, afortunadamente, tener relaciones sexuales con quien tú quieras. En aquel momento la cosa era distinta y la mentalidad era distinta. Una cosa es que el rey Francisco tuviera sentimientos homosexuales y otra cosa es que él pusiera en práctica esos sentimientos homosexuales. Eso es muy distinto. Entonces, podríamos decir que él pudo tener una relación homosexual con Meneses, una relación homoerótica con Meneses. Eso ya, bueno, pues se puede debatir. Pero que todo esto hay que tener mucho cuidado. A la hora de hablar hay que tener muchísimo cuidado y ver todo esto bien. Y mirar papeles siempre. Mirar papeles. Yo siempre digo lo mismo. El archivo de Palacio está ahí, el archivo histórico nacional está ahí, el archivo general de la administración está ahí en Madrid, todo eso está en Madrid. Pues ahora, la gente que quiera escribir, que se siente y que lo vea. Claro. Porque sí. O si hacen refritos, que cojan libros donde se haya hecho una buena investigación. Porque yo reconozco que a veces hay historiadores, a mí a veces me pasa, que escribimos con tanta floritura que a la gente le aburre. Y es verdad que los periodistas eso lo saben filtrar estupendamente y te hacen un texto muy ameno. Vale, yo entiendo que un periodista o un escritor que no sea historiador no va a ir a un archivo histórico porque a lo mejor, vale, yo eso lo entiendo. Pero bueno, intenta buscar buenos libros, que esos libros tengan una buena documentación para tú hacer tu escrito. Efectivamente. Porque si no es que sale una patata y el problema es que luego la gente que lo lee se lo cree y tenemos una idea tan distorsionada de todo. Y fíjate que del rey Francisco podemos enlazarnos a otros dos. Sí, pero espérate. Yo creo que este capítulo ya llevamos buen rato, ¿no? Sí. Hemos hablado de Isabel, hemos hablado de Francisco de Asís. Y hemos hecho una introducción al tema. Eso es. Así que, ¿qué te parece si terminamos el capítulo por aquí? Y decimos, pues a que nos esté viendo en YouTube o que nos esté escuchando en Spotify, que pues escuchen y vean el segundo capítulo, Vale. que, bueno, que básicamente lo que vamos a hacer es un corte. Ah, sí. Bueno, pues hacemos un corte para que os sea más ameno de escuchar, para que esto no dure 40 horas. Entonces, nos quedan por hablar del duque de Marchena, sobrino del rey Francisco, y el infante Luis de Orleans, nieto del rey Francisco. Nos quedan estos dos personajes, así que aquí hacemos un corte para que podáis descansar y ahora a continuación grabamos un segundo vídeo o un segundo audio para los de Spotify. Y bueno, pues así nos escucháis de forma más separada. Podemos ir separando, que a veces cuando te sueltan toda la información de golpe, la cabeza te colapsa y así me tomo un café. Sí. Y antes de pasar al segundo capítulo, no olvidéis darle al like, dejar vuestro comentario y compartir, porque, como decía Jonathan, nuestro objetivo es divulgar, dar información a la gente. Así que a darle like, suscribiros al canal para no perder nada y nos vemos en el segundo capítulo. Gracias a todos.